El problema 2.63 dice: Dan entra en la carretera interestatal I-80 en Seward, Nebraska, y viaja al oeste en línea recta con velocidad media de magnitud de 88 kilómetros por hora. Después de 76 kilómetros, llega a la salida de Aurora, figura P263. Al darse cuenta de que llegó demasiado lejos, se da vuelta y conduce 34 kilómetros al este hasta la salida de York con una velocidad media de magnitud igual a 72 kilómetros por hora. Para el viaje total de Seward a la salida de York, determine su rapidez media. Para poder solucionar esto, primero que todo, recordemos la definición de rapidez media. La rapidez media, recuerden que es un escalar que se define como la distancia total recorrida dividido entre el tiempo que tarda en recorrerse esa distancia que se está considerando. En este caso, la distancia total recorrida será la del siguiente trayecto. Miren que Dan inicia en Seward, va hasta Aurora y luego regresa hasta York. Miren que la distancia que recorre en todo ese trayecto es conocida, miran, porque nos están dando la distancia de Seward a Aurora y luego la distancia de Aurora a York. Tenemos esos dos datos. Miren que lo que no conocemos es el tiempo total. ¿Listo? De ese modo yo quiero que entiendan que la distancia total, en este caso D, la puedo escribir como la suma de esas dos distancias que están ahí, la distancia 1 más la distancia 2, llamando la distancia 1 al trayecto que va de Seward hasta Aurora, y la distancia 2 pues al trayecto que va de Aurora hasta York. ¿Listo? Conociendo esos números podemos calcular la distancia total. Lo que nos falta conocer es el tiempo total. Para poder conocer ese tiempo total, pues yo debo conocer el tiempo que tarda en recorrer la primera distancia, es decir, debo conocer el tiempo 1, y debo conocer el tiempo que tarda en recorrer la segunda distancia, es decir, el tiempo 2. De este modo, miren que el tiempo total será el tiempo del primer trayecto más el tiempo que tarda en recorrer el segundo trayecto. ¿Listo? ¿Cuál es nuestro problema ahora? Pues conocer esos tiempos, miran, porque las distancias ya las conocemos, solo debemos conocer los tiempos para poder calcular el tiempo total y así obtener la rapidez media. Recuerden que la rapidez es una cantidad escalar, la distancia también es una cantidad escalar y el tiempo también es una cantidad escalar. Miren que tanto la distancia como el tiempo siempre serán positivos, ¿sí? Porque el tiempo en un cronómetro, por ejemplo, inicia en cero y comienza a contar de cero hacia adelante, ¿cierto? Por eso siempre es positivo. Nunca van a tener que el cronómetro vaya hacia atrás, digamos, menos uno, menos 2, menos 3, eso no ocurre. Pues en estos casos que se está considerando el tiempo que dura un trayecto. Si fuera una cuenta regresiva, tal vez sí, ¿no? Pero en este caso no. La distancia también son cantidades positivas. Ustedes cuando miden una distancia o una longitud de algo con una regla o con un metro, siempre obtienen valores positivos de esas medidas. Por ejemplo, qué sé yo, eh, la medida de una mesa que sea de 2 metros, por decirlo, pues serán 2 metros, no van a tener menos 2 metros como medida. ¿Listo? Las distancias siempre son positivas. Su altura, por ejemplo, la altura de ustedes son cantidades positivas, por decirlo, que alguien mida 1.80 metros. Eso es una cantidad positiva. No puede decir yo mido menos 1.80 metros. Eso no tiene sentido en este caso, ¿listo? Entonces miren que distancias y tiempos siempre son positivos. La distancia y el tiempo son cantidades escalares, por lo tanto la rapidez es una cantidad escalar. Ya entendiendo esta definición, yo quiero mostrarles lo que escribí acá. Entonces, miren, la rapidez media es una cantidad escalar, rapidez media, ¿listo? Y pues aquí escribí lo que les acabo de decir. La rapidez media es igual a la distancia total dividido entre el tiempo que se tarda en recorrer esa distancia, lo que lo puedo escribir de esta forma. La distancia total pues es la suma de las dos distancias que les acabo de mencionar y el tiempo total pues será la suma de los tiempos que se tarda en recorrer cada una de esas distancias. ¿Listo? Eso sería como lo que tenemos hasta ahora, lo que vamos a usar para calcular la rapidez media. Esto es lo que vamos a usar para calcular la rapidez media. Ahora, lo que debemos pensar es cómo calcular estos tiempos. Para eso, pues yo observo que en el enunciado de nuestro problema nos están dando la magnitud de la velocidad media.
Miren, conocemos eso. Por ejemplo, para el primer trayecto dice que la magnitud de la velocidad media es 88 kilómetros por hora y la magnitud de la velocidad media para el segundo trayecto es 72 kilómetros por hora. Son distintas. ¿Listo? Aquí quiero destacar algo y es que estamos hablando de la magnitud de la velocidad media. Al hablar de velocidad estamos considerando el vector, un vector, es decir, que estamos calculando la magnitud de un vector. Acá, por el contrario, teníamos la rapidez media. La rapidez es una cantidad escalar, así que no es un vector. ¿Listo? Entonces miren la diferencia. Rapidez es escalar, velocidad es vector. ¿Listo? Eso es importante. Entonces miren que a partir de la definición de velocidad media y luego obteniendo su magnitud, podemos quizás encontrar los tiempos. Entonces, concentrémonos en eso, en la magnitud de la velocidad media. Digamos que, para que entiendan algo, digamos que tuviéramos o que tuviésemos un vector en 3 dimensiones, es decir, que la velocidad media fuera un vector tridimensional, o sea, que tenga componente en X, en Y y en Z, digamos. Pues esto lo podría escribir como, en forma vectorial, lo podría escribir así, quizás, la componente en X de la velocidad media, en X, coma, la componente en Y de la velocidad media, coma, y la componente en Z de la velocidad media, ¿no? Esta es una forma de escribir ese vector. Tenemos 3 componentes en este caso. Esto es en general para que me entiendan algo. ¿Cómo calculo la magnitud de este vector? Entonces miren que la magnitud del vector, bueno, aquí no creo que me quepa, aquí. La magnitud, que yo lo voy a simbolizar con 2 palitos así, magnitud de velocidad media, del vector velocidad media. Miren que al hablar de vector yo le coloco una flechita arriba, porque eso me simboliza el vector, cuando es en 3 dimensiones. ¿Listo? Magnitud, estos palitos significan la magnitud, o se lee como la magnitud del vector que tengo aquí, magnitud de velocidad media, será igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de estas componentes. Es decir, la raíz cuadrada de la velocidad media en X al cuadrado más la velocidad media en Y al cuadrado más la componente de la velocidad media en Z al cuadrado. ¿Listo? Y así se calcularía en general la magnitud de un vector en 3 dimensiones. Pero en este caso tenemos algo más sencillo y es que el movimiento solo se da en una sola dimensión, es decir, en una sola dirección. Miren que solo se dan en dirección horizontal, digamos. No tenemos una componente vertical que sea la Y o una componente en la tercera dimensión que sea la Z. Eso no tenemos ese movimiento. Solo tenemos una sola dimensión que es horizontal. Por lo tanto, en este vector que estamos considerando, esta componente de aquí valdría 0 y esta componente de aquí valdrá 0. Solo tenemos componente en el eje X. Y acá, cuando calculamos la magnitud, pues miren que todo esto se hace 0, esto de aquí también se hace 0, y nos queda simplemente que es la raíz cuadrada de la componente en X de la velocidad media al cuadrado. ¿Listo? Este es el caso especial que tenemos. ¿Listo? Miren que partimos de un caso general y llegamos, considerando lo que sabemos, a un caso particular, que es este caso, en este problema, pues digamos. El caso particular está aplicado a este problema. O como se diría, llegamos a la magnitud del vector que tenemos en este problema, quizás así quede mejor dicho, ¿no? Eso. Entonces, dicho eso, miren que la magnitud de la velocidad media pues será igual a la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado. Acá pues yo no le voy a colocar, en este problema específico no le coloco un vector así como tal, porque este es un problema con una sola dimensión y me queda más fácil simplemente escribirlo de esta forma. Miren que el carácter vectorial aquí lo estoy dando cuando coloco el subíndice x. Aquí estoy diciendo que el movimiento se da a lo largo del eje x, es decir, en la dirección horizontal. ¿Sí? Aquí cuando yo hable ya de vectores, yo debo elegir, ¿cómo se diría eso? Un sentido positivo y un sentido negativo. Debo elegir unos signos de acuerdo a la dirección que estemos, de acuerdo a la dirección que le queremos dar. Por ejemplo, a mí siempre me gusta usar a la derecha que sea positivo y a la izquierda que sea negativo, como para tener siempre coherencia con todos los problemas. En todos los problemas uso eso, derecha positivo, izquierda negativo. Ustedes pueden usar lo contrario si quieren, izquierda positivo, derecha negativo, pero no se suele usar eso, pues en general cuando uno trabaja o estudia en los libros,
lo que usan es derecha positivo e izquierda negativo, pero no es que tenga que ser así, no es que sea obligación, sino que es una convención, digamos que es como un acuerdo entre todos. ¿Listo? Eso, entonces, dicho eso, miren que la velocidad media, aquí no estoy considerando todavía la magnitud, sino el vector. La velocidad media se define como el desplazamiento dividido entre el tiempo que se tarda en dar ese desplazamiento. Miren que aquí el desplazamiento es un vector. Esta cantidad es una cantidad vectorial. No le coloco el vectorcito arriba porque solo estamos trabajando en una dimensión. Aquí simplemente la X me está diciendo hacia dónde está apuntando, pues, o en qué dirección está apuntando. Ya sabemos que va a ser horizontal. Si esta división, si el resultado de esta división es positivo, pues yo sé que el vector apuntará a la derecha. Si fuese negativo, pues me está diciendo que apuntará a la izquierda. ¿Listo? De acuerdo a lo que yo les acabo de decir. Miren también que siempre que tengan un delta de cualquier cosa, eso será final menos inicial de esa cosa. Por ejemplo, este delta x, escribámoslo aquí. Delta x es igual a posición final menos posición inicial. Y delta tiempo, delta de t, es igual a tiempo final menos tiempo inicial. ¿Listo? Este delta t me está diciendo cuánto tiempo dura el desplazamiento, cuánto se demora en dar ese desplazamiento. ¿Listo? Y pues, si ustedes se ponen a pensar, uno cuando mide un tiempo, cuando comienza a medir un tiempo, pues uno toma como punto de partida en el reloj, digamos, el cero, ¿no? En el cronómetro. Entonces el cronómetro comienza en cero y termina pues cuando uno detenga el cronómetro en sí. Yo voy a hacer esa analogía, pero para cada desplazamiento. Entonces, digamos, para el primer desplazamiento, que es este, ¿listo? Que va desde Seward hasta, hasta Aurora. Miren que está apuntando a la izquierda, por lo tanto, este desplazamiento tiene que ser negativo. Y luego hace otro desplazamiento a la derecha, por lo tanto, este tiene que ser positivo, porque está apuntando a la derecha. ¿Se fijan? Porque va desde Aurora hasta York. Eso. Entonces, yo para cada uno de estos desplazamientos voy a considerar ¿cómo se diría esto? Como el tiempo inicial de cada desplazamiento como cero. Es decir, para el primer trayecto voy a decir que el tiempo inicial que comienza aquí será cero. Y pues el tiempo final, el que sea que obtenga, pues me va a dar el tiempo que tarde en recorrer esta distancia o en hacer este desplazamiento. Lo mismo para el otro trayecto. Para el otro trayecto, miren que estoy considerando como separado, ¿cierto? No estoy diciendo que el trayecto sea todo esto, ¿no? Sino estoy considerando trayectos separados. Por eso yo puedo decir que como este trayecto de acá comienza en Aurora, yo voy a decir que el tiempo inicial para este trayecto es cero y el tiempo final pues que obtenga acá pues será el valor del tiempo que tarda en hacer este desplazamiento. ¿Listo? ¿Qué es lo que quiero decir aquí? Que voy a configurar el tiempo inicial para cada desplazamiento como cero para que se me simplifiquen las cosas. Porque miren que si esto vale cero, si el tiempo inicial vale cero para cualquiera de los dos trayectos, pues el delta t simplemente se me reduce a tiempo, ¿cierto? T menos cero pues da t. Y de esa forma yo quiero que entiendan que esta t que coloqué aquí nos va a representar el tiempo que, que tarda en recorrer cada desplazamiento. ¿Listo? El tiempo que tarda en hacer cada desplazamiento. Eso. Miren que la diferencia entre rapidez media y velocidad media es que la rapidez involucra distancias, cantidades escalares, mientras que la velocidad media involucra posiciones, o sea, cantidades vectoriales. Las posiciones pueden ser negativas o pueden ser positivas, mientras que las distancias siempre serán positivas. ¿Listo? Entonces, como estamos hablando de posiciones, debemos tener un punto de referencia. Nosotros cuando hablamos de una posición de algo, siempre tenemos que decir respecto a qué. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir la tienda está a, ¿qué sería? A 20 metros a la derecha de mi casa, por decirlo. Miren que estoy diciendo respecto de mi casa, que sería como mi origen, y 20 sería el valor numérico, y a la derecha pues me está diciendo qué signo le debo colocar, ¿no? Si está a la derecha de mi casa, pues yo le voy a colocar un positivo, sería 20 positivo. Si estuviera a la izquierda de mi casa, pues sería 20 negativo, por decirlo, ¿cierto? Entonces siempre debo tener un punto de referencia cuando hablo de posiciones. Eso es lo que quería mencionar. ¿Listo? Luego ya hago el dibujo del sistema de coordenadas para poner el origen y el punto de referencia y poder ubicar todas las posiciones que estoy considerando. Por ahora voy a proseguir con el análisis. ¿Listo? Miren que, como habíamos dicho, esto es un vector todavía. Y si yo le saco la magnitud a este vector, pues como habíamos demostrado, la magnitud de este vector será igual, como tiene solo una dimensión, pues nos va a resultar igual a la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado. ¿Listo?
porque solo tiene la dirección X o el movimiento solo se da en la dirección X. Esto como lo expliqué antes. Nosotros pues ya podemos sustituir a lo que equivale la velocidad media. Miren que la velocidad media, pues habíamos dicho que equivale a esto. ¿Listo? Entonces sustituimos eso aquí. Entonces nos queda, miren, que la raíz cuadrada de esta fracción elevado al cuadrado, ¿cierto? Porque la velocidad media estaba elevada al cuadrado. Ahora aquí lo que yo hago es aplicar la definición de raíz cuadrada. Si yo tengo la raíz cuadrada de una cantidad, la que sea, esta c representa cualquier cosa, ¿listo? La raíz cuadrada de una cantidad al cuadrado, miren, es lo que tengo aquí, raíz cuadrada de algo, todo esto es ese algo, al cuadrado, es igual, esta es la definición de raíz cuadrada, tienen que aprendérsela. La raíz cuadrada de cualquier cosa al cuadrado será igual al valor absoluto de ese algo, ¿sí? De la base. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la raíz cuadrada siempre será una cantidad positiva, porque los valores absolutos como resultado siempre dan una cantidad mayor que cero. Siempre es una cantidad mayor o igual que cero, digamos, porque esto puede ser cero. ¿Listo? Entonces, aplicando esa definición, miren que nos quedaría que la raíz cuadrada de esta fracción o de la velocidad media al cuadrado es igual al valor absoluto de la velocidad media. Valor absoluto. Miren cómo lo apliqué aquí. Pero como es el valor absoluto de una división, de una fracción, yo puedo repartir a cada término de esa fracción, digamos al numerador y al denominador, el valor absoluto. Yo puedo escribir que el valor absoluto de una fracción es la fracción de los valores absolutos, digamos así. Entonces puedo repartir el valor absoluto al numerador y al denominador. ¿Listo? Esta cantidad de acá arriba, que es posición final menos posición inicial, puede ser menor que 0, ¿sí? Puede ser menor que 0 o también puede ser mayor que 0. No está restringida a ninguno de los dos casos. Puede tomar, dependiendo de los números que pongamos aquí, pues va a tomar un valor u otro. ¿Listo? O 0 también puede ser. No hay restricciones. Pero el tiempo siempre debe ser mayor que 0. ¿Sí? No puede ser 0 porque la división entre 0 no está definida. Si yo tengo un 0 aquí, pues no puedo dividir, ¿cierto? Pero el tiempo, como les he dicho, siempre va a ser mayor que 0. Y el valor absoluto del tiempo en este caso siempre será el t. ¿Sí? Como es mayor que 0, pues siempre vamos a obtener esa misma cantidad. Por ejemplo, si tenemos un tiempo de 3 segundos, el valor absoluto de 3 segundos pues es 3 segundos. ¿Listo? No hay pierde ahí. Por eso yo puedo en esta fracción quitarle el valor absoluto al tiempo, porque siempre va a ser positivo. Entonces, el valor absoluto de una cantidad que siempre es positiva, pues es esa misma cantidad, no cambia. Entonces es lo mismo, da lo mismo dejarlo como valor absoluto o escribirlo de esta forma, sin el valor absoluto, porque siempre será positivo. El numerador de arriba no puedo quitarle ese valor absoluto porque puede tomar valores negativos, ¿sí? Si es negativo, pues debemos calcular el valor absoluto para que nos resulte algo positivo. ¿Listo? Eso, entonces miren que he encontrado que la magnitud de la velocidad media, es igual al valor absoluto del desplazamiento dividido entre el tiempo que tarda en hacer ese desplazamiento, el que estemos considerando. Yo quiero encontrar los tiempos para cada uno de los trayectos, por lo tanto voy a despejar a t. ¿Listo? ¿Cómo se despeja esa t? Miren que para hacerlo voy a pasar esta cantidad o la t que está dividiendo en este lado del igual, miren que está a la derecha, está dividiendo, lo voy a pasar al otro lado, a la izquierda. ¿Listo? Y como pasa al otro lado del igual, pasaría a multiplicar, de modo que nos quedaría t multiplicado por la magnitud de la velocidad media, y eso será igual entonces al valor absoluto del desplazamiento. ¿Listo? Ahora, como mi objetivo es dejar la t solita en un solo lado del igual, pues miren que tengo que quitar la magnitud de la velocidad media. Como ahora la magnitud de la velocidad media está multiplicando y la voy a pasar al otro lado del igual, pasaría a dividir. Y de ese modo nos queda acá, miren, dividiendo al valor absoluto del desplazamiento. Y ya con esta formulita ya puedo calcular los tiempos para cada uno de los trayectos. ¿Sí? Porque conozco posiciones, bueno, ahora les indico cuáles son las posiciones, pero la magnitud de la velocidad media conozco para cada trayecto. El problema me da la magnitud de la velocidad media para cada uno de los trayectos. Es algo que conozco. Y esas posiciones pues también las puedo encontrar fácilmente si es que no están expresadas explícitamente, digamos. Para poder encontrar posiciones, como les había dicho, yo debo escoger un sistema de coordenadas. Entonces, escojamos el siguiente sistema de coordenadas.
como el problema inicia en Seward, ahí voy a colocar el origen, ¿sí? El origen es algo arbitrario, cada quien escoge dónde lo pone, y pues la idea es que ese origen facilite las cosas. Para que faciliten las cosas yo lo voy a colocar aquí, porque alguien lo puede colocar en York, alguien lo puede colocar en Aurora, pero yo creo, a mi modo de ver, que así se complican las cosas. No es que esté mal, sino que hay que hacer más pasitos o quizás salgan algunos cálculos un poco más difíciles, pero no es imposible hacerlo así, ¿no? No es que no se pueda, sino que uno tiene que intentar facilitarse la vida. Yo creo que la manera más fácil es colocar el origen acá, colocar el origen ahí en Seward, que es donde inicia el movimiento, ¿listo? ¿Qué era que quería hacer más? Colocar una dirección hacia la derecha. Voy a hacer esta flechita a la derecha para que también se note que puede suceder, o que a la derecha del 0 será positivo, ¿cierto? Para tener como las dos direcciones que se usan. Eso, entonces aquí en Seward coloquemos nuestro origen. Aquí voy a colocar el 0. Recuerden que si está a la derecha del 0 es positivo, si está a la izquierda del 0 es negativo, ¿cierto? Esto será nuestro eje X que se mide en kilómetros. Todos los números que coloquemos aquí estarán dados en kilómetros. Eso. Entonces miren que Aurora, ¿dónde está? Está a 76 kilómetros a la izquierda del 0. Como está a la izquierda, pues será negativo, ¿cierto? Entonces la posición de Aurora, miren la posición de esta cantidad de aquí, será menos 76. El menos nos está indicando que está a la izquierda. Y 76 es pues que es el número que representa qué tan lejos está del 0. ¿Listo? Ahora, ¿cuál será la posición de York? Si ustedes se ponen a pensar, ¿cuánto hay desde el origen hasta York? ¿Cuánto habrá? Hay dos formas de verlo. Yo no sé cuál será la más fácil. Yo lo puedo hacer como una suma de vectores. A ver, hagámoslo así. Miren que el primer vector es un desplazamiento negativo porque miren que está apuntando a la izquierda. Miren esa flechita, nos está diciendo se mueve a la izquierda, o sea, un desplazamiento negativo. Y el otro vector, miren que está apuntando a la derecha. Miran, o sea, será positivo, ¿cierto? Es un desplazamiento positivo. Entonces, si yo hago la suma vectorial, porque estos son vectores, miren, son vectores, tienen flechitas y todo, nos están dando la dirección y el que tanto, nos están diciendo me muevo a la izquierda 76 kilómetros, me muevo a la derecha 34 kilómetros, por eso son vectores. Si sumo esos vectores, pues yo voy a obtener la posición a la que llego al final. Esa es una forma de verlo. Miren, sumamos vectores. Menos 76, negativo porque se está moviendo a la izquierda, es un desplazamiento negativo. Y el otro es positivo porque está moviendo a la derecha, más 34. Eso está en kilómetros, ¿no? Si hacen esa suma, pues les va a dar menos 42. ¿Listo? De ese modo yo puedo, o yo sé que la posición de York respecto a nuestro sistema de coordenadas es menos 42 kilómetros, es decir, que está 42 kilómetros a la izquierda de Seward. ¿Listo? Esa es una forma de verlo. Otra forma que lo pueden analizar también es, si toda esta consideremos no vectores sino distancias, miren que todo este pedazo mide, ¿cuánto? Desde Aurora hasta Seward mide 76 kilómetros, ¿cierto? Si yo a ese pedazo le quito 34 kilómetros, ¿cuánto me sobra, cuánto me falta aquí? ¿O cuánto me queda? Serían 42, ¿cierto? Porque 42 más 34 nos da 76. Entonces yo sé que este tramo de aquí vale 42 kilómetros. Pero como está a la izquierda del 0, pues debo agregar el menos. También es otra forma de verlo. ¿Sí? Eso, ya tenemos las posiciones. Entonces coloquémosle nombre. Mire que la posición inicial, llamémosla x sub 0, coloquémosla en azul. X sub 0 será igual a 0 kilómetros. ¿Listo? Porque inicia en Seward y está en el origen. Luego llega Aurora, a esta llamémosle posición 1, ¿listo? Y eso es de menos 76 kilómetros. Y finalmente termina en York, que tiene una posición de, llamémosla posición 2, y es de menos 42 kilómetros, ¿listo? Bien, ya le coloqué nombre a todas las posiciones, ya sabemos las posiciones con sus signos adecuados. Eso, ya con eso ya podemos aplicar la formulita que encontramos para el tiempo y encontrar el tiempo de cada trayecto. Analicemos el primer trayecto para que quede claro. Entonces el primer trayecto o el primer tiempo que voy a encontrar, que lo voy a llamar tiempo 1, pues será el primero que hace, ¿cierto? Desde Seward hasta Aurora. Entonces para encontrar el tiempo 1 según la formulita que tenía, era el valor absoluto de la posición final. ¿Quién es la posición final? Pues es hasta donde llegó en ese trayecto, ¿cierto? Menos 76 kilómetros. Menos la posición inicial, que sería 0, ¿cierto? Porque inició, para este trayecto de aquí, inició en el origen, entonces sería menos 0, ¿cierto? Dividido entre
la magnitud de la velocidad media del primer trayecto, que yo la voy a llamar así, para que simbolice el primer trayecto. X, velocidad media en la dirección X del primer trayecto. ¿Listo? Primer trayecto. Magnitud de eso. Esta cantidad la conozco. El problema me dice que eso vale ¿cuánto? El problema dice que la magnitud de la velocidad media para el primer tramo es de 88 kilómetros. Y ya con eso ya puedo calcular todo, ¿no? Entonces aquí coloquémosle de una vez 88 kilómetros por hora. ¿Listo? Bueno, este es 0 kilómetros. Y así ya podemos encontrar el tiempo. Bueno, esto lo escribí por acá abajo. Ahí yo creo que ya queda claro. Entonces miren, voy a usar esta formulita, ¿no? Esta es la que estoy usando. Aquí está. Entonces miren, posición 1, que es la final, ¿cierto? Llegó a Aurora y eso tiene una posición de menos 76 kilómetros, menos la posición inicial, que es la de Seward, que es el origen en este caso, nosotros escogimos el origen ahí, sería 0 kilómetros. Y la magnitud de la velocidad media del primer trayecto es igual a 88 kilómetros por hora. Menos 76 kilómetros menos 0, eso pues da menos 76 kilómetros. El valor absoluto de menos 76 kilómetros pues es 76 kilómetros. Miren que siempre es esta misma cantidad pero positiva, sin el signo menos, ¿cierto? Y pues ya, 88 kilómetros aquí no puedo hacer nada, simplemente lo transcribo. Miren que a esta cantidad simplemente la estoy transcribiendo porque no estoy haciendo ninguna operación ahí, digamos. ¿Listo? Ahora aquí ya puedo hacer estos números en la calculadora. 76 dividido entre 88. Si hacen eso en la calculadora pueden aproximar, porque les va a dar muchos más decimales, pueden aproximar esto a 4 decimales de esta forma. Este simbolito aquí, que es un igual como torcido, nos está diciendo que es una aproximación, que no es el valor exacto, sino que es una cantidad aproximada. ¿Listo? Entonces aproximadamente esto es igual a 0,8636 horas. ¿Por qué resulta horas? Esto es importante. Esto no es que yo me lo haya inventado, sino que sale de analizar estas unidades de aquí. Miren, analicemos estas unidades. Miren que tengo una cantidad que no es fracción dividido entre algo que sí es fracción. Miren, o sea, tengo una fracción de una cantidad que no es fracción dividido entre algo que sí es fracción. Miren, acá abajo tengo una fracción y en el numerador no tengo fracción. Para poder operar esto, lo que no es fracción se convierte en fracción dividiendo entre 1. ¿Listo? Voy a transcribir esto acá para que se mire mejor. Nos quedaría kilómetros dividido entre 1 y todo esto dividido entre kilómetros sobre hora. ¿Cómo se resuelve esto? Pues aplicando la ley de la oreja, que yo la llamo. No sé cómo la conozcan ustedes. Sería el producto de los extremos, iría en el numerador, ¿sí? Kilómetros por hora, nos quedaría kilómetros multiplicado por hora. Miren el producto de los extremos, dividido entre el producto de los medios. Miren que se forma como una oreja, por eso se la llama así, la ley de la oreja. O ya la conozco así, mejor dicho. Entonces, producto de los extremos, kilómetros por hora, en el numerador, producto de los medios. Kilómetro por 1. Cualquier cosa multiplicada por 1 da la misma cosa. Kilómetro por 1 pues nos da kilómetros. ¿Listo? 5 por 1, por ejemplo, da 5. 10 por 1 da 10. ¿Sí? No cambia. En este caso, miren, tenemos kilómetros en el numerador y kilómetros en el denominador. Y esto está como en un producto. Entonces puedo cancelar estas dos cantidades, ¿cierto? Y nos resulta horas. Miren que si quitamos kilómetros, resulta horas. Por eso resulta esto de aquí. Miren que analizar unidades es importante porque nos está indicando que el resultado tiene sentido. El tiempo se mide en horas, ¿cierto? Entonces tiene sentido que resulte en horas. Si hubiéramos obtenido, por ejemplo, kilómetros, tenemos que regresarnos y revisar los datos o todo lo que hemos hecho para ver dónde está mal, porque no tiene sentido, eso está mal, que el tiempo se mida en kilómetros, eso no es verdad, ¿cierto? Entonces aquí hubiéramos cometido un error y tendríamos que buscar dónde está. Mire que el análisis de unidades nos permite saber si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal las cosas. En este caso, pues como tiene sentido que esté en horas, yo digo pues que estamos haciendo bien hasta ahora las cosas. Va teniendo sentido todo el problema. Espero que ustedes también miren el sentido de todo esto, la lógica. Lo mismo podemos hacer para el tramo 2, ¿sí? Para el segundo tramo. Miren que el segundo tramo inicia en Aurora y termina en York, ¿cierto? O sea, la posición final es esta y la posición inicial es esta, para en este caso, ¿cierto? En este caso de aquí. Posición final será menos 42 kilómetros, posición inicial será menos 76 kilómetros, ¿listo? Porque para este segundo tramo el inicio está aquí y el final está acá, ¿listo? Entonces el tiempo de ese segundo tramo lo puedo calcular considerando eso. ¿Dónde está? Aquí. Eso, entonces posición final sería menos 42 kilómetros, menos, que es de la formulita,
menos, que es de la formulita, la posición inicial, pero la posición inicial también es negativa. Miran, como tengo signos consecutivos, debo colocar paréntesis y debo multiplicar signos. Esto es importante. Si multiplicamos estos signos, ¿cuánto da? Miren, menos por menos resulta más. El producto de signos iguales resulta un signo positivo. Y de esa forma miren que esto se convirtió en esto. Valor absoluto de menos 42 kilómetros más 76 kilómetros. Si hacen esto en la calculadora, menos 42 más 76, eso nos tiene que dar 34. ¿Sí? O sea, el valor absoluto de 34 kilómetros tendríamos aquí. Pero el valor absoluto de una cantidad positiva, pues es esa misma cantidad positiva, miran. Mientras que acá teníamos el valor absoluto de una cantidad negativa, pues que se le quita el signo y se coloca la cantidad positiva. Eso es calcular, de esa manera se calcula un valor absoluto. No es nada del otro mundo, creo yo. Entonces miren que el valor absoluto de 34 kilómetros, pues es 34 kilómetros. La velocidad media del segundo tramo, la velocidad media o la magnitud de la velocidad media, perdón, porque estamos hablando de magnitud de velocidad media. El problema pues lo está dando, dice que es 72 kilómetros por hora. La magnitud de la velocidad media. Hay que ser muy claro con esas palabras. ¿Sí? Porque no es lo mismo velocidad media que magnitud de la velocidad media. Son cosas distintas. En el significado, ¿no? Eso, entonces ese número lo tenemos. Miren que solo lo transcribo porque hasta ahora no hemos hecho nada de operaciones. ¿Listo? Ahí no hay nada que hacer. Si hacemos estos números en la calculadora, es decir, 34 sobre 72, aproximadamente da 0.4722. Y estas unidades pues ya analizamos acá arriba. Miren, kilómetros sobre kilómetros por hora resulta en horas. Por eso coloco esto. No lo voy a volver a hacer de nuevo porque ya lo hemos hecho una vez. ¿Listo? Entonces miren que ya tengo los tiempos para el primer trayecto y el tiempo para el segundo trayecto. ¿Listo? Ya tengo esos dos tiempos que era lo que necesitaba. Entonces el tiempo total, ¿cuánto será? Pues la suma de esos dos tiempos, ¿cierto? El tiempo total de todo el trayecto desde, a ver, se me olvidó el nombre de la ciudad, desde Seward, o sea, el tiempo total desde Seward hasta Aurora y luego hasta York, pues será la suma de esos dos tiempos que hemos encontrado, ¿listo? Aquí lo escribí, miren, tiempo total pues será igual a tiempo 1 más tiempo 2. Al sumar esto en la calculadora obtenemos 1.3358 horas, ¿cierto? Y la distancia total pues también es fácil calcularla porque la suma de las dos distancias individuales, o sea, la distancia total recorrida será 76 kilómetros más 34 kilómetros, ¿cierto? Eso es lo que recorrió en total, en distancia. Y aquí está escrito, 76 kilómetros más 34 kilómetros da 110 kilómetros. Esa es la distancia total. Y con eso ya podemos calcular la rapidez media. La rapidez media, como habíamos dicho, se define como la distancia total dividido entre el tiempo que se tarda en recorrer toda esa distancia. 110 kilómetros dividido entre 1.3358 horas. Eso aproximadamente es 82.35 kilómetros por hora. Miren que como no hay nada que cancelar, no hay nada que se pueda operar así directamente, simplemente queda señalado esto. ¿Sí? Y tiene sentido de nuevo porque la rapidez se mide como unidades de distancia dividido entre unidades de tiempo. ¿Sí? Un carro, por ejemplo, muestra la rapidez que lleva en cada instante y eso se mide en kilómetros por hora, por decirlo, ¿no? Entonces tiene sentido esto. Miran que esos resultados van teniendo sentido porque están representando rapideces. Estos con dos decimales, si su profesor, por ejemplo, dice aproxímemelo a un entero, pues pueden darse cuenta que lo podemos aproximar a 82 kilómetros por hora. Ahí ustedes deciden cuál solución o cuál número les parece más conveniente. Lo pueden dejar como dos decimales, que es un poco más exacto, o lo pueden redondear a un entero. ¿Sí? Esa ya es decisión suya o de lo que les pida su profesor. Pero esa es la solución para la rapidez media del trayecto total. ¿Listo? Vamos por la siguiente pregunta. Dice la magnitud de su velocidad media. La pregunta B. La magnitud de su velocidad media. Miren que la velocidad media pues involucra posición final y posición inicial. Para el movimiento total, para todo el movimiento. A ver, hagámoslo como en rojo para como resaltar. Para todo el movimiento, o sea, partiendo desde aquí y llegando hasta aquí. Listo, hasta York. Miren que la posición inicial pues es esta. Y la final, cuando llega a York, es menos 42 kilómetros, ¿cierto? Entonces miren que final será esta e inicial será esta de aquí. Para el trayecto total, aquí no estoy considerando trayectos individuales, no, sino para el trayecto total. En el inciso anterior consideré distancias individuales porque lo que me pedían era la distancia total, ¿sí?
Y pues la distancia total, miren que la puedo encontrar sumando esos dos trayectos, digamos. Y pues el tiempo total también lo puedo calcular sumando los tiempos de cada uno de los trayectos. En este caso, como estamos hablando de velocidad media, o la magnitud de la velocidad media, pues debo considerar posición inicial y al final dónde llegué, dónde me interesa calcular la velocidad media. Como yo llegué acá al final de todo, pues esta será nuestra posición final. Y el tiempo total pues será el mismo, ¿sí? Tardé el mismo tiempo que acabo de encontrar pues en hacer este recorrido. Digamos, no cambia nada porque es el mismo movimiento, solo que son conceptos distintos. Rapidez media es distinto a velocidad media. ¿Listo? Entonces ya considerando eso, ya podemos calcular la velocidad media, la magnitud de la velocidad media. ¿Qué formulita voy a usar para calcular la velocidad media? Para calcular la magnitud de la velocidad media, esta de aquí, mirad. Ya haciendo todo ese análisis que habíamos hecho, habíamos encontrado que la magnitud de la velocidad media es igual al valor absoluto del desplazamiento dividido entre el tiempo. Aquí pues están como en general. Aplicando esto al problema que les acabo de decir, pues la posición final será la posición 2 y la posición inicial si será esta, la del origen. ¿Listo? Entonces ya podemos responder esa pregunta, ya es un poco más sencilla, más rápida. Entonces miren que la magnitud de la velocidad media será igual a la posición final menos la posición inicial dividido entre el tiempo que tarda en recorrer todo ese trayecto, todo ese desplazamiento. Posición final es menos 42 kilómetros. Posición inicial pues es el origen porque inició desde el origen. Y el tiempo que tardó en hacer todo ese trayecto, así, pues ya lo habíamos calculado antes, es el mismo, no cambia. Ya debemos hacer simplemente la división, ¿no? Bueno, aquí nos falta calcular el valor absoluto. Menos 42 kilómetros menos 0 kilómetros, eso da valor absoluto de menos 42 kilómetros, ¿cierto? Miran, valor absoluto de esta resta, o de esa suma, como lo quieran ver, pues da esto de aquí, valor absoluto de menos 42 kilómetros. El valor absoluto de esta cantidad negativa, pues será esa cantidad, pero sin el signo menos, positiva. ¿Listo? Nada del otro mundo. Y 42 dividido entre este número es aproximadamente 31.44 kilómetros por hora de nuevo. Si lo quieren aproximar a un entero, pues les queda aproximado a 31 kilómetros por hora. Ahí ustedes de nuevo deciden qué valor usar. Si usan este o si usan esta, dependiendo de lo que les pregunten. Porque a veces en algunos problemas dice indique la respuesta con un decimal, por ejemplo, con dos decimales. O indique la respuesta sin decimales. Entonces, dependiendo de lo que les piden, pues van a tener que hacer las aproximaciones adecuadas. ¿Listo? Y bueno, eso sería todo. Miren que esto es la rapidez media. Mientras que esto de acá es la velocidad. No, perdón. La magnitud. Magnitud de la velocidad media. ¿Listo? Y con eso ya tenemos la solución a este problema. Espero que haya quedado claro. Lo importante de aquí es que sepan diferenciar rapidez de velocidad media. Recuerden, la velocidad media es un vector, mientras que la rapidez media es una cantidad escalar. ¿Listo? Aquí obtuvimos un escalar porque estamos sacándole la magnitud al vector que representa la velocidad media. Cuando se saca la magnitud de un vector se obtiene un escalar, como en este caso. Esto ya no es un vector, sino es un escalar porque estamos obteniendo la magnitud de ese vector. ¿Listo? Y bueno, eso sería todo. Dejemos hasta ahí, que estén muy bien. No olviden dejarme un like y suscríbanse, que eso me ayuda bastante a continuar. Hasta luego. Muchas gracias.